están Pablo Vázquez, está el querido Villacorta de la bocina, llegó Julio Fernando Braibar, el actor Tony Espina, ahí están los caniches de Perón. Bueno, ahora sí, entonces, ¿está Mariano? Ahí está. Presentamos al presidente de Aerolíneas Argentinas, militante de la Cámpora, uno de los jóvenes sobresalientes de la política argentina y del peronismo, que tuvo los huevos para enfrentarse a una coima de $20 millones con los tickets canasta y por alguna razón lo pusieron al frente de Aerolíneas Argentinas, ahora más argentinas que nunca. Mariano Ricardo. Bueno, la verdad que compromiso en el que me has puesto, Martín. Iba a agradecer, al principio de haber pensado con un largo agradecimiento, me parece que te voy a putear. Hacerme hablar después de Diego Boni, después de los compañeros, después de escuchar a la compañera contar esas anécdotas tan sentidas, tan emotivas, que rememoran tanto, dije, bueno, voy a contar unos chistes. Y vinieron los negros de mierda, como siempre, a arruinarle la fiesta a la gente. Qué negro de mierda. No, la verdad que realmente es muy difícil, pero voy a tratar de contar un poco de qué se trata esto. La garganta no me da mucho, estuve puteándome también con otras personas antes de venir para acá. Porque este es un tema que la verdad que sí tiene la historia, sí tiene la tradición, sí tiene la impronta peronista de la que hablaba Aide, pero fundamentalmente creo que hoy Aerolíneas Argentinas es uno de los ejes de la disputa ideológica que se da en el país. Creo que hoy la discusión sobre Aerolíneas Argentinas es uno de los escenarios donde se discute qué modelo de país queremos. Si un modelo de país con intervención estatal, con planificación estatal de la economía, con regulación, o un país donde prime la economía del mercado, las privatizaciones y el modelo neoliberal de los 90. Creo que por eso aparecemos tanto en los diarios. Por eso y porque es una empresa que es un quilombo. Efectivamente. Decía que es una empresa que tiene historia, que forma parte del peronismo. Ahora el 7 de diciembre se cumplen 60 años de la creación de Aerolíneas Argentinas. No es casual que Aerolíneas Argentinas naciera en 1950, en plena etapa peronista. Aerolíneas Argentinas es también un invento peronista. Y no es casual que se haya utilizado un avión de Aerolíneas Argentinas, recién veía un afiche por ahí, para aterrizar en Malvinas en 1968 en el operativo Cóndor. Hoy estamos hablando de las Malvinas, hay que recordar también a esos compañeros con darle un cabo a la cabeza, que desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas para hacer ganar la soberanía argentina y mojarle la oreja a la dictadura. Pero también los aviones han tenido historias trágicas, sobre todo para la militancia, ¿no? Los vuelos de la muerte, los bombardeos del 55, todos fueron también instrumentos de la antimilitancia. Por eso Aerolíneas Argentinas puede ser una herramienta para el desarrollo del país, para el fomento de la economía, al servicio del pueblo argentino, o puede ser una herramienta al servicio del neoliberalismo, del capitalismo y de la oligarquía. Por eso hay una disputa ideológica que se da en los medios de difusión, que se da en los centros de poder, que se da incluso en los organismos internacionales. Porque Aerolíneas Argentinas, insisto, hoy es como era Entel en los 90 o fines de los 80, el símbolo sobre el cual se quieren montar los neoliberales para volver a la época de las privatizaciones. Y machacan con 2 o 3 eslogan respecto a Aerolíneas Argentinas. Pero vamos a tratar de ver cómo empezamos, cómo arrancamos.
El Estado Nacional en julio del 2008, hace un año y medio, todavía no se cumplieron 2 años, decidió rescatar Aerolíneas Argentinas. La primera ley que dicta el Congreso es la del rescate de las acciones de Aerolíneas Argentinas, para ver si podían retomar el control de la empresa, que había dejado de ser un servicio público y había pasado a ser un desastre. Después, a los pocos meses, al no poder rescatar las acciones, se dicta la ley de expropiación y el Estado Nacional le saca a la empresa los capitales privados y se hace cargo de la dirección. Esto en julio de 2008. Pero ¿por qué el Estado Nacional decide rescatar Aerolíneas Argentinas? Primera cuestión: ¿en qué estado estaba el servicio público de transporte aéreo tan importante para un país como la Argentina? Tan importante como lo ha previsto y lo ha pensado el peronismo en los años 50. Incluso hace no muchos días un compañero me envió por correo electrónico un diálogo de Discépolo con Mordisquito, donde le recordaba, le decía: ¿qué me vas a explicar a mí cómo está el país y ahora por Aerolíneas Argentinas vuelan tantos argentinos, hay tantos compañeros? Que era un símbolo del peronismo Aerolíneas Argentinas y tiene que volver a serlo. Digo, ¿cuál era la situación de Aerolíneas Argentinas en julio de 2008? No pagaba los sueldos, tenía un déficit que todavía se mantiene. En aquel momento el déficit era mucho mayor, de aproximadamente 60, 70 millones de dólares. No volaba a todas las provincias de la Argentina, volaba con pocas frecuencias a las provincias que volaba. Cuando volaba lo hacía con demoras, retrasos, cancelaciones o reprogramaciones. No daba servicio de a bordo. De los 90 aviones que tenía Aerolíneas Argentinas, solo 23 volaban. Era una situación realmente caótica. Supongo que ustedes, que son gente de Viena, utilizarán el avión con frecuencia y se acordarán hace un año y medio lo que era ir al aeropuerto, lo que era programar un viaje a Córdoba y arriesgarse a ir a Aeroparque a tratar de ver que el avión saliera. Y muchas veces se tardaba más en esperar a que el avión saliera que ir caminando a Córdoba, Rosario, Mar del Plata, a veces con 10 horas de demora. Era realmente un caos. Situaciones de violencia en los aeropuertos. Los empleados de aerolíneas nos cuentan que ya no era violencia verbal, nos cagaban a trompadas a los que atendían en los mostradores porque no había explicación para darle a los pasajeros que necesitaban viajar. Esa era la situación y el estado en que quedó Aerolíneas Argentinas en el momento de la reestatización. O sea, no era una empresa que estaba funcionando, sino una empresa que estaba técnicamente quebrada. Quebrada porque no funcionaba la operación, pero además quebrada económica y financieramente. Una empresa que tenía una deuda equivalente a la facturación anual. Esto para cualquier contador o cualquier estudiante de contabilidad de primer año enseguida se da cuenta que es una empresa que no puede seguir funcionando ni un día más. Había dejado de pagar los sueldos, como les decía, y peligraba no solo la fuente de trabajo directas que creaba Aerolíneas Argentinas, sino la fuente de trabajo indirectas que crea este servicio. Y además peligraba la conectividad que un país tan grande como el nuestro necesariamente debe tener a través del transporte aéreo. Entonces, ¿por qué el Estado decide rescatar Aerolíneas Argentinas? Porque decide recuperar esta herramienta que es fundamental para el desarrollo del país. Yo siempre, como trato de explicar esto, que es bastante complejo, pero se puede traducir a números, pero bastante complejo explicarlo con números, con algunas comparaciones. Y es bueno recordar y tener memoria de qué es lo que pasó con otros medios de transporte de nuestro país que sufrieron un proceso parecido y terminaron mal, como los ferrocarriles. Uno dice: el ferrocarril o el avión sirve para transportar pasajeros. No, sirve para muchísimo más. Es un medio de transporte, es como un gasoducto, es un medio de transporte que comunica y alimenta a las ciudades que conecta. No solamente porque transporta pasajeros, transporta mucho más. Transporta las noticias a través de los diarios, podemos suspenderlo, ¿no? Pero, entonces no. Igual, ¿Qué diario? Todos los diarios. Todos los diarios, las cartas. Ahora el correo electrónico es muy fácil, pero también los medicamentos. En el sur, cuando viajé al sur a
a contar qué estamos haciendo con Aerolíneas Argentinas. En el sur valoran mucho este medio de transporte, sobre todo en Tierra del Fuego. Me decían que hay una frase muy común, sobre todo en los isleños, que era: el mejor hospital es Aerolíneas Argentinas. Digo, la importancia que tenía el transporte aéreo para los argentinos. Y es similar, decía, a lo que pasó con el ferrocarril. ¿Qué pasó con aquellos pueblos a donde dejó de ir el ferrocarril? Tendieron a desaparecer, se volvieron pueblos fantasma. Algo parecido empezó a pasar con los pueblos a donde dejó de ir el avión, cuando dejó ir con menos frecuencia, cuando empezó a ir con menos frecuencias. Es fundamental recuperar el servicio público antes que nada. Y eso es lo que dice la ley que dictó el Congreso Nacional, que la votaron por amplia mayoría, muchos de los cuales ahora se arrepienten o están pensando en otra cosa. La ley de expropiación dice, tiene un mandato bien claro para el Poder Ejecutivo: recuperar el servicio público y mantener los puestos de trabajo. La ley respeta la filosofía y los principios de este gobierno. Recuperar el servicio público para el servicio que esté al servicio de los argentinos y mantener los puestos de trabajo. Son los dos límites que tiene cualquier funcionario, cualquier gil como yo, que tiene que encargarse de administrar esta empresa. Mantener y garantizar el servicio público y mantener y garantizar los puestos de trabajo. No habla del déficit, que es lo que el falso discurso que nos quieren imponer a través de los medios. Es más, no solo nos dice que tenemos que buscar el déficit cero, vas a acordar a las políticas de la alianza, sino que dice que el Estado, la ley lo dice, votada por amplia mayoría por el Congreso, que el Estado dará las asistencias financieras necesarias para mantener ese servicio, sabiendo que es un servicio deficitario, no solamente porque volamos a un montón de provincias donde ningún empresario con fines de lucro volaría, ningún empresario que busque rentabilidad para su empresa en lo comercial volaría a Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Rosa, Formosa y un montón de provincias a las que solo vuelan Aerolíneas Argentinas. Entonces nosotros no buscamos la rentabilidad económica de la empresa. Esto lo tenemos bien claro. Buscamos la rentabilidad social. El balance que nosotros miramos y que el Congreso de la Nación nos ordenó mirar, y es el mandato que tenemos también de la Presidenta de la Nación, es el balance del país, el balance social que genera al conjunto de los argentinos. Si Aerolíneas Argentinas le deja al país mucho más de lo que el país invierte en Aerolíneas Argentinas, entonces lo estamos haciendo las cosas bien. Y si Aerolíneas Argentinas no le devuelve al país más de lo que el Estado le aporta financieramente, entonces estaremos haciendo las cosas mal. Lo que no quiere decir que renunciemos a ganarle ese discurso también a la derecha. También estamos trabajando para llegar a lo que los administradores de empresas llaman el break-even, el equilibrio de las cuentas, el déficit cero. Y creemos que es posible, porque Aerolíneas Argentinas funcionan en algún momento con déficit cero, pero en algún momento, Aerolíneas Argentinas, aún en épocas estatales y también durante mucho tiempo de gestión privada, con otra lógica más de la rentabilidad y no de la función social, siguió dando pérdidas. Antes de la privatización, Aerolíneas Argentinas daba pérdidas. Y esto nadie lo recuerda, nadie lo dice. Y no es que esté mal, el subte da pérdida, la escuela también da pérdida. Uno podría decir cuántos millones se destinan para la seguridad, para la salud.